el viceministro de Gobierno y le hemos pedido que nos permita conversar para conocer qué es lo que ocurre en el Ecuador político, del momento. Así que vamos a conversar y vamos a empezar. Quizás una primera apreciación, doctor, ¿cuál es la opinión que usted tiene y que tiene naturalmente el régimen sobre estos ya prácticamente 45 días en que hemos estado atentos a lo que ocurre en la Asamblea Nacional y al juicio político? ¿Hay un desgaste nacional, una tensión del país y eventualmente una afectación al Ecuador en su conjunto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los que escuchan el programa. Definitivamente sí, y debo decir que son realmente 4 meses. Desde inicios de enero empezó todo este show montado inicialmente por unas declaraciones irresponsables en la parte periodística, y después, acordémonos que esto arrancó con una comisión ad hoc, o sea, a dedo, porque existe en la Asamblea la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización que podían llevar a un proceso serio, pero se inventaron una comisión con puro de oposición que empezó a hablar de, al comienzo acuérdense que esto empezó con traición a la patria. Claro, ¿no? Plantearon un momento eso, ¿sí? Le dieron vuelta a un informe de comisión por omisión, ya cuando después se dieron cuenta que los expertos en derecho le decían que era una ridiculez inviable, entonces cambiaron y se inventaron nuevas causales. Luego de esto, acordémonos primero con 109 firmas de un informe completamente inválido. Luego, cuando ya les tocó firmar de veras, se bajó a 59. Se redujo, ¿no? Ya eran 59 nomás, ya no 104. Ya. De ahí que eran 3 causales, fue a la Corte, en mi opinión, de manera equivocada, pero en democracia nos corresponde respetar la visión. De 3 que entraron, envió una con la declaración de que era una inferencia fáctica mínimamente verosímil. Es decir, es un cuento que parece que podría ser verdad. Con eso mandaron la autorización para empezar este juicio. Entonces, como primer comentario de la pregunta, Andrés, tenemos ya casi 4 meses. Es un agotamiento nacional, un país una afectación terrible porque los inversionistas no invierten mientras haya esta inestabilidad, porque el empresario piensa 2 o 3 veces en contratar a alguien nuevo cuando dice no sé cómo va a estar la cosa en unos meses, para poner la plata de un nuevo proyecto que significan puestos de trabajo. Esa es la afectación que estos irresponsables de la Asamblea, sin claridad alguna, porque insisto, el show completo partió de un punto y terminó en otro completamente diferente que afecta al país y a la estabilidad, que no le beneficia a nadie más que a unos cuantos que viven del caos. En este momento, gracias a Dios y a una defensa técnica, jurídica y a la realidad del marco que tenemos en el Ecuador, el juicio político está caído políticamente, parece que también jurídicamente del todo. En estos 10 días que ayer terminaron de la etapa de pruebas, de comparecencias, de documentación, quedó claro que no hay absolutamente nada en contra del presidente de la República. Incluso los asambleístas más acérrimos opositores no han sido capaces de decir una sola vez, de presentar un documento que vincula al presidente de la República con este proceso. Nada. Eso demuestra la responsabilidad de estos legisladores que han tenido al país en vilo en estos 4 meses complejos en materia de inversión, de nuevos empleos, incluso a nivel internacional, con temas como el riesgo país aumentando, que afecta las tasas de interés y que afecta la capacidad de inyectar capital al Ecuador. Menos mal está terminando, de aquí ya quedan 10 días como plazo máximo. Entregue el informe, ¿no? Luego más o menos 7 días para que el presidente de la Asamblea convoque al presidente de la República, y luego 72 horas de debate y votación. Así que digamos de 2 o 3 semanas. Señor viceministro, cuando usted nos hace esta relación de los acontecimientos y nos recuerda, uno dice, ¿será que querían efectivamente llevarlo al presidente al juicio político? ¿Será que querían destituir al jefe de Estado, censurar y destituir, tumbar el gobierno, como decíamos antes? ¿Que eso mismo querían? Porque hay quienes leían que esto era una pantomima y que había una especie de acuerdo entre el gobierno y el correísmo. Siempre habrá gente que se inventa historias en su cabeza y cada ladrón juzga por su condición, pero a mí no me queda ninguna duda, ¿no? Acuérdense que incluso declaraciones de asambleístas que dijeron, lo vamos a tumbar por esto, si no vamos a buscar declararlo incapaz mental, y si no saldremos a calentar calles y votarlo igual. Hay un grupo que está desesperado, y Andrés, hay que decirlo claro. Ojo, no estoy acusando particularmente a nadie de un delito, ni a personas específicas, pero tenemos algunos enemigos al frente como gobierno nacional. Uno de ellos del crimen organizado internacional, que también es parte de diferentes escenarios de ataque al gobierno. Una relación que creo que es importante que los ciudadanos conozcan. El promedio de captura de gobiernos anteriores era entre 30 y 50 toneladas de droga por año.
El gobierno del presidente Lasso en menos de 2 años lleva más de 412 toneladas de droga capturada. Punto 1. Punto 2. En estos días se publicó ya, y curiosamente una persona se atrevió incluso a criticar eso, el primer escáner en colaboración con los Estados Unidos para los puertos del Ecuador ya está en el Ecuador y pronto se va a activar. Ministro, no pudieron instalar un radar en Montecristi y se registraron una serie de hechos. Hubo un inconveniente y por eso hemos venido reforzando esa acción. Ahora trabajamos no solamente con un refuerzo en Fuerzas Armadas y Policía, sino que este proceso de los radares en puerto, de los escáneres en puerto, vienen con apoyo de los Estados Unidos, incluso a nivel logístico. Vamos a trabajar en eso. Pudieron concretar el acuerdo con Israel, fíjese usted. Hay un inconveniente efectivamente, sin embargo estamos trabajando ahora para reforzar la seguridad. Ojo, en las próximas semanas 8.500 nuevos policías van a integrarse a la fuerza pública, que es un aumento de cerca del 20% de la capacidad de la policía. En este momento está reunido el COSEPE, como mencionaba al inicio, para tomar acciones concretas en contra del crimen organizado y se está golpeando sus estructuras. De hecho, en los últimos meses se ha capturado a varios cabecillas de las principales organizaciones. Lastimosamente los señores jueces, los corruptos sobre todo, andan liberando a las cabezas más importantes de la delincuencia, pero aquí seguimos a paso firme. Volviendo a la parte política. Pero ¿sabe qué? El tema político, uno piensa mal, pues, viceministro. Se les escapa la exministra Duarte de aquí abajito, de la Embajada de Argentina. ¿Cómo entender eso? Se libera a Luis Esmera, en fin. Algunos elementos ahí, y qué bueno que los menciona Andrés, porque es importante que la ciudadanía lo entienda. Yo entiendo desde un imaginario que Correa construyó, en el que era dueño del país y controlaba todo, pero en una democracia sana como la que el presidente Lasso respeta, cada función del Estado es responsable de su parte. En el caso de Eduard quedó bastante claro que hubo un mal accionar, por eso fue expulsado el embajador argentino, que pidió que no esté ahí, y salieron en carros diplomáticos fugados, que por estándares internacionales no se pueden inspeccionar. Después, las dos menciones que usted hace son terribles y estamos absolutamente en contra, hemos puesto queja contra esos jueces, pero son decisiones de jueces, que yo entiendo que el Ecuador dice, pero ¿por qué el gobierno no hace algo? Eso se llama injerencia en el Poder Judicial y es una afectación, sería una dictadura, una acción autoritaria. Créame, nos frustra más que a nadie. ¿Cómo va a creer que la liberación de Elvi, de Gordo Luis, de JR en estos últimos meses, a nosotros que junto a las Fuerzas Armadas literal nos jugamos la vida y con amenazas de muerte varios, con asesinato hoy a un militar, no nos frustra que después de las operaciones de captura liberen estos tipos? Por eso de ahí donde pedimos también apoyo de la ciudadanía y de los medios a que se empiece a generar la presión pertinente también a la función judicial. Por otra parte, a la función legislativa, que en este panel tiene, por ejemplo, dos proyectos importantísimos. Por un lado, las reformas de la Constitución para que Fuerzas Armadas pueda colaborar con la Policía Nacional en el combate de manera permanente, con un concepto claro. Fuerzas Armadas tiene decenas de miles de efectivos, entrenados, equipados, armados, que ya están listos para salir, como lo estamos haciendo ahora en medio de estados de excepción focalizados, pero que podrían hacerlo de manera permanente contra el crimen organizado internacional. Y el otro proyecto que es tanto más importante, que es la reforma reciente que presentamos para la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que busca justamente limitar la posibilidad de que los jueces abusen de las garantías como el habeas corpus y las medidas cautelares para andar liberando tanto a políticos como a delincuentes, inclusive devolviéndoles sueldos. Sí. Eso es parte de lo que hay que cambiar ahora y hemos presentado, debo reconocer también abiertamente, creo que es un éxito país, que se sentirá en su momento, las mesas de justicia donde estuvieron todas las funciones del Estado, en medio incluso de un juicio político que puede sonar complejo de entender, pero la función legislativa, la judicatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el gobierno nacional, nos sentamos varias semanas y de ahí uno de los productos, el primero es de esa ley de garantías jurisdiccionales. Eso esperamos que el presidente de la Asamblea la ponga a tramitar con urgencia pronto. Estamos terminando con ellos la reforma del Código Orgánico Integral Penal para agravar penas en varios de los delitos que más afectan a los ecuatorianos, y con eso también es importante que desde la judicatura se tome con seriedad. Hoy veo un problema entre Fiscalía y Judicatura, entiendo la postura de la fiscal, pero es importante que también pasemos a la evaluación de jueces y fiscales, al nombramiento de nuevos jueces y fiscales y a la depuración, porque no es posible que mientras Fuerzas Armadas y Policía continúa con su trabajo cada vez más intenso y el gobierno sigue invirtiendo no solamente recursos, sino también el contingente completo, como reuniones con la de hoy, los jueces sigan liberando delincuentes. Estamos atentos entonces al desarrollo del juicio político y al desenlace que pueda tener este. Hay quienes comienzan a hacer ya números y matemáticas y entonces se aprecia que probablemente no habrán los 92 votos. ¿Hay la posibilidad, yo tengo que pensar mal, no me queda más, por favor, de que el hombre del maletín estuvo ahí? No, Andrés, a ver, dos cosas importantes. Primero,
hay que recordar, empezó esto con 104 cuando eran un montón de inventos, ¿no? Cuando hubo que poner la firma solo hubo 59. 59, de ahí parte la matemática, si es que alguien quiere ponerse a sumar, no hay otra cosa. Punto 1. Punto 2. Aunque pueden existir muchas críticas de los asambleístas y habrá muchos irresponsables, dentro de la asamblea, más allá de la pelea política, más allá de la parte comunicacional que siempre puede ser confrontativa, estos 10 días han sido importantísimos, porque antes había un montón de historias. Estos 10 días hemos estado varios abogados expertos, ha estado la defensa del presidente, se han presentado ya los documentos, se ha demostrado, por dar un ejemplo concreto, ¿no? Se hablaba de que al almirante Estupiñán le habían destituido por la denuncia. Al almirante Estupiñán lo destituyen y se mostró con documentos del 9 de marzo, en el directorio está porque había faltado como a 3 directorios, no había presentado sus informes de gestión, y la carta que él presenta es del 22 de marzo, o sea, 2 semanas después. Esos son los documentos de la evidencia que se iba presentando. Entonces, conforme se va notando, además del presidente de la República y la gestión de Flopec, implementó todas las recomendaciones que el informe de Contraloría, que no establecía responsabilidad penal, sino recomendaciones técnicas, se implementaron, al punto que Flopec en el 2020 perdía plata. El 2021, que se empezaron algunas mejoras, llegó a casi 14 millones de utilidad, y el 2022, donde ya se completan todas las recomendaciones, hubo utilidades por encima de los 180 millones de dólares. Entonces, cuando los asambleístas han ido viendo esto, me parece que había un llamado a la responsabilidad y sobre todo cayeron en cuenta que estaban siendo muchos utilizados por un solo sector de la política que cree que gana de votar al presidente, y ahora que dicen, oye, yo no voy a firmar algo que no tiene ningún sustento jurídico, haciéndole el juego a un lado. Y es ahí donde empezamos a notar un cambio de actitud de muchos asambleístas. Es evidente, y también hay esta cercanía, esta inmediatez de las elecciones internas en el Parlamento, eso debe estar moviendo. Hay las elecciones del 25, que también deben estar ya algunos pensando cómo me acomodo, de modo que hay muchos elementos de esa naturaleza. Y yo sí creo que es preciso que haya un pronunciamiento del gobierno a través suyo de lo que ha ocurrido estos días, estas horas, con el asambleísta de Pachacutic, Peter Calo. Absolutamente lesnable, Andrés. ¿Cómo entender que un violador, no quiero juzgar, él es inocente hasta que no haya una sentencia, a pesar de que fue capturado y ya fue calificada la flagrancia? Así es, y además hay un perito que ya dio un informe sobre las afectaciones a la muchacha que fue violada. Entonces uno dice, pensar que haya violadores que estén juzgando al presidente de la República. Por ahí unos asambleístas que hoy han dicho que no ha sido una violación tan terrible. Por favor, créeme que más que como viceministro, como ciudadano del Ecuador, me da vergüenza, me da asco que existan en este momento en la Asamblea de la República personas capaces de este tipo de cosas, que además en la mañana del mismo día estaban presentando una denuncia contra el presidente de la República por el caso que no tiene una sola evidencia, tratando al parecer de desviar atención de lo que están siendo acusados de ellos. Es simplemente repugnante. Perdón, Andrés, que lo use en esos términos, pero insisto, más que como viceministro es inaceptable, y entiendo que ya han sido presentados la documentación para que sea destituido el señor, pero la asamblea en general no demore, porque es una vergüenza nacional. Claro, y sí llama la atención el silencio, esa especie de complicidad de quienes eran muy activos en el tema del feminismo y de los derechos de la mujer, en fin, cuando se prenden las redes sociales y afectan a alguien que en este caso no sé, miran para otro lado. Mucho silencio, que al parecer otorga algo de complicidad. Y ahí, inclusive, Andrés, de lo que mencionabas, muchos andan acusando de estos temas de votos, pero fíjate que lo que al parecer sucede es que conforme muchos entran en razón y se dan cuenta de la realidad con las pruebas, empiezan a moverse. Conforme llega también el 14 de mayo, que ya empiezan cada asambleísta a negociar legítimamente, ¿no? Pues eso es completamente legal. Tema de comisiones, empiezan a haber conflictos internos. Entre los partidos se están peleando, ya uno acusa a la que era su socia en el proceso de acusación. Entonces, eso que pasa a la interna claramente demuestra que están con unos intereses, y la mayoría de asambleístas lo que están diciendo es, no voy a ser parte de esto. ¿Qué va a pasar en el día siguiente del juicio político? Se salva el presidente, pongamos ese escenario, Mario. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Excelente pregunta, y es eso realmente en lo que estamos enfocados en el gobierno nacional, porque sin duda es una preocupación. Está ahí el tema del juicio político, ahora que ayer cerró el proceso de pruebas, ya un poco menos intenso. La dedicación de nuestro tiempo es primero por seguridad.
que es la preocupación número uno de los ecuatorianos sin ninguna duda, y de por supuesto el gobierno nacional. Continuar en el combate frontal a la delincuencia con operativos que nos permitan ir recuperando. Mira, debo decirlo, y a veces nos critican por falta de comunicación, en Esmeralda hemos tenido resultados espectaculares. Ha bajado de manera importante los crímenes violentos. De hecho, hay algunas ciudades donde no ha habido ni un solo homicidio en el último mes. Ojalá eso no tenga que ser noticia, pero en este caso ha sido una mejora importante con todos los operativos que se han implementado, y seguiremos con esa metodología a lo largo del país. Entonces, esa es la preocupación uno. Al día siguiente es continuar con esa fuerza, dedicar en la Asamblea Nacional, y esto es importante, y es parte de lo que sí estamos conversando con la Asamblea, por cierto, ¿no? Ayer estuvo el Ministerio de Gobierno en el tema de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que tiene que restringir a los jueces corruptos la oportunidad de trabajar, y que busca crear jueces especializados en materia constitucional, para que no sea el juez de cualquier cantón el que decida sobre estos temas tan importantes. También sobre la reforma del Código Orgánico Integral Penal, y finalmente ir reforzando estos escenarios de las zonas más conflictivas, que requiere de un segundo trabajo que estamos ya haciendo, pero que se reforzará respecto de la intervención social. Por ejemplo, si entramos en un barrio que en este momento está con un alto índice delictivo, con un alto índice de narcotráfico, conforme las fuerzas del orden controlan la parte violenta, también entrar con programas que ya están activos y que se van a aumentar, como el hincha del barrio, como el teatro del barrio, que busca tener hasta 1.200 puntos a lo largo del país para reforzar la formación y el deporte en los jóvenes, y también reforzando el programa de desnutrición infantil crónica, que tiene ya más de 480.000 niños en proceso de atención y más de 200.000 madres registradas en apoyo a esa primera infancia. Está presentada la ley de primera infancia en la Asamblea, que busca reforzar la capacidad en ese trabajo. Tenemos mucho trabajo que hacer ahora con la configuración nueva de la Asamblea. Esperamos lograr, no voy a hablar de una mayoría oficialista, porque eso es iluso en este momento con los números. Convivencia pacífica, exacto, por lo menos. Sobre todo vinculada a proyectos importantes, como, insisto, el tema de las reformas constitucionales, pero también hay que hacer cierto trabajo en la parte empleo, hay que hacer cierto trabajo en la parte tributaria, hay que hacer trabajo que fomente inversiones. Esos son temas que tenemos listos, que estamos trabajando para presentarlos e ir colaborando con la Asamblea, además de todo el trabajo en el sector ejecutivo. Ahora, señor viceministro, esto que yo le he planteado del día después que vamos a hacer, también tiene un momento complejo, difícil, turbulento mejor, que es la posibilidad de las calles. Esa es una posibilidad, que nuevamente haya agitación, que particularmente el movimiento indígena se intranquilice. Entonces, ahí quisiera saber qué pasó con las mesas de diálogo. Importante pregunta, Andrés. Hay dos partes. Lo primero, nosotros hemos mantenido conversaciones y las mantenemos. De hecho, hoy tuve algunas reuniones con diferentes dirigentes de organizaciones indígenas y organizaciones sociales en general, de los pueblos afro, de los montuyos, de los campesinos, que están en este momento, sí, lo reconozco abiertamente, solicitando varios cambios, solicitando correctivos que desde el gobierno estamos tomando, pero no hay la intención en este momento de un levantamiento, de un paro. No hay la intención, sobre todo de las bases sociales, porque primero, porque entienden que nadie gana, lo entendieron bien, se perdieron más de $1.000 millones en el último paro, y la mayoría de esas pérdidas son en el dolor humano del microempresario, del pequeño, el que tiene incluso una vaca, el que tiene su pequeña finca y vende a diario y pasó 14 días sin vender nada. También se entiende que la forma de corregir las cosas es el diálogo. Entonces, no te voy a negar que hay uno que otro dirigente que todavía vive del caos. Se dice que nadie gana, pero hay uno que vive del caos, y la confrontación le pone en escena, está con las luces prendidas, con ahí sigue hablando. Sin embargo, si te das cuenta, cada vez es con menos de agresividad, fuera la parte política, porque sabe que no tiene el soporte detrás. Y finalmente nosotros del gobierno lo que sí estamos trabajando de forma proactiva es llegar cada vez más y mejor a territorio para poder solventar las necesidades sociales, que son legítimas, ¿no? Y muchas de las solicitudes de organizaciones sociales son legítimas. Absolutamente. Estamos enfocando temas de mayores créditos, que en Ecuador ya lleva más de 200 millones de entregados. Vamos a reforzar el programa 130, sobre todo en sectores en los que quizás por temas logísticos no ha llegado tanto. Estamos notando que se han entregado los montos, pero podemos mejorar en los lugares a donde lleguen. También vemos en la parte social, como les mencionaba, el programa de nutrición infantil crónica, reforzarlo en los sectores donde las madres están sintiendo esa ayuda, y en las próximas semanas también con nuevas buenas noticias en materia de salud, en materia de educación. Pues, la manera de contrarrestar eso es simplemente ir cumpliendo cada vez más y mejor las necesidades sociales. Y hay la posibilidad de que el gobierno esté interviniendo, no sé si directa o indirectamente, o qué está haciendo el gobierno, podríamos decir, como una pregunta más precisa, en lo que sucede en
Pachacutic y en la CONAIE, porque estamos en un momento de definición electoral al interior de estas fuerzas. El gobierno es absolutamente respetuoso de los procesos internos de cada organización. Lo que nosotros hacemos es básicamente ir... Pero pueden dividir, pueden poner un candidato cercano, no sé. Nosotros no nos involucramos en esos procesos. No es que no nos interesa, es que no nos parece pertinente involucrarnos en procesos propios de organizaciones sociales. Lo que sí, y no es una intervención a esto, pero me parece que ha ido teniendo un efecto importante en el proceso, es que conforme el gobierno llega más a territorio y abiertamente dialogamos de manera transparente sobre la mesa con los líderes sociales, ayudamos indirectamente a que los liderazgos positivos en los sectores sociales se reflejen y la ciudadanía diga, mira, esta persona está conversando, está logrando resultados, y no solamente los que están buscando generar caos o cumplir intereses políticos de otros. Ok, las mesas de diálogo que se crearon para el efecto han avanzado. Se planteó que la Universidad Católica en Quito, la PUCE, haga un monitoreo. ¿Qué pasaría? Andrés. A ver, me parece que fue el 10 de abril, si no me falla, el 10 o 12 de abril, tuvimos la última reunión en la PUCE. ¿Por qué digo la última reunión? Y esto para que la ciudadanía lo entienda bien. El 14 de octubre del 2022 se terminaron las mesas de diálogo con un grupo de acuerdos. Luego lo que se instauró fue unas mesas de seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Es decir, ya no es un proceso de diálogo para llegar a acuerdos, sino vamos cumpliendo. ¿Y por qué es importante que las organizaciones sean parte? Porque mucho de ese cumplimiento requiere trabajo en territorio y ellos tienen una logística importante dentro de sus organizaciones. Eso se llevó hasta finales de febrero, donde CONAIE decidió unilateralmente decir no voy más. Se convocó en abril nuevamente por parte de la PUCE, que era la mediadora de este proceso, una nueva reunión. Estuve yo personalmente con parte del equipo del Ministerio de Gobierno, estuvo presente representantes de la FEINE, estuvieron los representantes de FENOCIN. CONAIE no asistió, mandó una carta indicando que por decisión de su consejo no iban a asistir a este proceso. Por lo tanto, y en virtud de que la PUCE tenía que cumplir con una metodología que se estableció, que establecía que todos teníamos que estar presentes, las 4 partes tenían que estar presentes en todo, dijo, bueno, no puedo asentar la reunión. Sin embargo, no se pudo dar. No se concretó, No se dio formalmente en esa metodología. Sin embargo, en ese momento nosotros como gobierno propusimos una alternativa, y es un cambio a la metodología, ¿verdad? Porque como gobierno nuestro compromiso es continuar en el cumplimiento de esos acuerdos, que llevamos un buen número cumplido, y otros en proceso de cumplimiento, que es importante resaltar, porque no todo se cumple un día para el otro. Hay algunos que incluso requieren de una ley que tiene que pasar por asamblea. Hay otros que requieren colaboración con el sector justicia y fiscalía por procesos judiciales de ciertos dirigentes. Entonces, el proceso que se está llevando en este momento, y la próxima semana vamos a tener una reunión al respecto, que FEINE y FENOCIN sí aceptaron estar en esto, y vamos a invitar también a CONAIE, y esperamos que se acerquen, es cambiar la metodología. ¿Por qué? Porque detectamos que incluso para las organizaciones sociales, que bajo ese método tenían que estar todos y sus técnicos en cada acuerdo, en cada cumplimiento, en cada sector, les significaba gastos operativos, les significaba gente, les significaba noche de hotel, y que en muchos casos, debido a las ubicaciones geográficas o la fortaleza de organizaciones, que algunas están más en la costa, otras más en Sierra Centro, no siempre eran relevantes para todos, ¿verdad? Entonces, en mutuo acuerdo, lo que acordamos es sentarnos a trabajar de manera que sigamos siempre con una de las organizaciones, por lo menos, están todas siempre invitadas, en el proceso de seguimiento al cumplimiento, de manera que ellos no tengan que estar viajando y movilizando gente para cada ocasión que quizás no tenga relevancia en su territorio, y que el gobierno también cuente con el acompañamiento de ellos, de manera que podamos cumplir de manera pertinente y que ellos lo sepan y lo vean. Pero además, y esta es una intención que se las expliqué, espero en la próxima reunión podamos ahondar, queremos que esto se convierta en un canal de diálogo permanente, porque hoy es el terminar el cumplimiento de estos 218 acuerdos que se aterrizaron, pero la experiencia internacional, y hoy tuve una reunión interesantísima con delegados de la Embajada de Canadá y organizaciones canadienses que tienen años en el diálogo con comunidades aborígenes e indígenas de Canadá, que quieren venir a ayudar, gente de Perú, gente de Australia, y la experiencia clara marca que un canal permanente de diálogo es la mejor manera de mantener la paz social e ir cumpliendo, porque mañana se acaban los 218 y no hay más necesidades. Pero si eso aprendimos de nuestros abuelitos, la gente se entiende hablando. Correctísimo, Andrés. O hablando se entiende la gente, para ponerlo de esa es la intención de este Ministerio de Gobierno y del Gobierno Nacional. Mario, quisiera volver al escenario del día después, que me quedé inquieto. Ahí el gobierno tendrá que hacer modificaciones sustanciales, leer e interpretar. Estos han sido meses muy complejos, hemos estado con esta tensión. ¿Usted advierte que se podría proponer una especie de
de cogobierno, de gobierno de concertación? ¿Cree que por ahí podrían ir las cosas o no? Mira, yo espero que haya la madurez política suficiente en el Ecuador, y esto es un trabajo que venimos haciendo. El presidente está plenamente de acuerdo con el ministro de Gobierno, conversando siempre sobre la mesa, porque ese es el problema, ¿no? Claro, no es proceso de troncha, es sobre la mesa. Exacto, es parte de lo que tenemos en mente. Pero, sí han pensado eso. Pero por supuesto, y de hecho... Abrir el gobierno, permitir que otras fuerzas estén presentes. Mira, hay un ejemplo interesantísimo de Colombia, ¿no? En Colombia, cuando el segundo candidato a la presidencia, el que no gana, el que queda segundo, tiene asegurado un escaño en el Senado. ¿Por qué? Porque se entiende que si es una fuerza política suficiente como para haber quedado segundo, es importante que sea parte de la construcción de un acuerdo país, para que en lugar de que vivan los que son supuesta oposición, todo el tiempo tratando de expulsar al presidente para ellos ser gobierno, entender las prioridades del país y con eso poder construir en conjunto. Esperamos existe esa madurez política. El gobierno nacional, el presidente Lazo en febrero hizo un llamado a la unidad nacional. Lo que pasa es que algunos de los líderes dijeron, a mí no me da la gana. Enseguida dijeron que no. No es fácil, pero es parte del esfuerzo, y sobre todo en materia de asamblea, que es la más crítica, sí confiamos en lo que en algún momento se trabajó con los grupos serios de Pachacuti, de Izquierda Democrática y diferentes sectores independientes, en poder crear, si acaso todavía no llegamos al punto que mencionas, Andrés, por lo menos a definir agendas mínimas. Ojalá la primera y más importante, que es seguridad, que permitan más allá de los intereses políticos, decir, a ver, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los acuerdos? Incluso ahora con el sector justicia, salgamos adelante con esto. Ya en lo demás nos peleamos, pero esto el Ecuador entero necesita. Este es un llamado que hemos hecho insistentemente aquí, que hagamos una moratoria, que bajemos las armas y que hagamos un acuerdo, un pacto, como quiera llamarse, que no haya confrontación ni enfrentamiento, como quiera decirse, en el tema de seguridad. En el tema de seguridad tenemos que estar unidos todos, todos los ecuatorianos. Amén, porque es la única forma de salir adelante. Y ahí yo digo, por ejemplo, no llegar a ese punto, pero sí un poco, cuando estuvimos con la guerra contra el Perú, el presidente Sixto Durán Ballán, ni un paso atrás, y convocó a los expresidentes, que fue el único momento en que hubo la posibilidad de tener a los expresidentes, por lo menos para la fotografía, para dar un mensaje, para dar una señal. Ahora mismo en Chile murió un carabinero y el presidente Boric convocó a los expresidentes y estuvieron ahí los expresidentes. Yo digo, no llegar a ese nivel, me parece que va a ser muy difícil que puedan estar los expresidentes, pero sí que esté el Ecuador ahí presente, de alguna manera. Plenamente de acuerdo, Andrés, e insisto, a pesar de las diferencias políticas, me parece que las mesas de justicia que encabezó el ministro Cucalón son una gran muestra de que es posible. En medio de este proceso vergonzoso juicio político, se sentaron el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, no estuvo lastimosamente el presidente de la Judicatura, pero mandó a su delegado, y se trabajó en estas mesas que han dado un excelente resultado, como la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pronto estará lista la reforma del COIP. Luego es importante que ese primer paso se convierta, como bien mencionas, que se amplíe la sociedad en su conjunto y sobre todo que cada parte cumpla con su labor. En este caso, la primera, que la Asamblea apruebe las reformas que trabajamos todos juntos. Vamos a terminar. ¿Qué noticias hay sobre el estado de salud del presidente? Andrés, gracias por la pregunta, y sé que ha sido una preocupación de los ecuatorianos, la mayoría con buena intención, unos cuantos por ahí con otras. Sin embargo, el presidente, para ser claros, pasó el fin de semana, el sábado anterior, un proceso de una infección bastante seria. Estuvo de hecho hospitalizado, lo cual fue puesto en conocimiento del público. El viernes pasado ya fue dado oficialmente de alta, pero como es natural a cualquier ser humano en una infección así de seria, que requiere de 5 días de hospitalización, ha estado en un proceso progresivo de recuperación. Desde el lunes igual ya estaba despachando. De hecho, hoy tuve el honor de tener un almuerzo con él. En este momento está encabezando el COSEPE. Ayer estuvo en el nombramiento de los generales. En la mañana de hoy estuvo en la entrega de 20,000 becas a jóvenes ecuatorianos, que es importantísimo. Me olvidaba de mencionar eso. Dentro del proceso de educación superior se entregaron hoy 20,000 becas para jóvenes ecuatorianos. Es decir, desde la mañana hasta ahora en el COSEPE el presidente está despachando. Así que gracias por la preocupación de los ecuatorianos. Más allá de que ha salido de esa infección que fue compleja, hoy el presidente está trabajando ya para todos. La última pregunta, ¿hay los 92 votos? La madurez y la experiencia política nos llama a contar luego de la votación. Hoy parecería... ¿Usted tiene todavía esperanza en la madurez de los asambleístas? Esto sí ya... No, le digo, Andrés, yo veo una tendencia muy positiva a favor de la responsabilidad de un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, insisto, los votos no se cuentan hasta el día de la votación.
Listo, señor, muchísimas gracias. El doctor Mario Cubi, viceministro de Gobierno en las instalaciones de Radio Quito y Platinum.